Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy tenemos un huésped muy especial con nosotros. Estamos muy agradecidos a la doctora Susana Pesis. Gracias por venir. Encantada, un placer. Vamos a hacer un par de preguntas muy cortitas, una entrevista informal para conocerla a Susana, que va a estar con nosotros para un par de proyectos en el futuro. Pero hoy se trata de presentarla y conocerla un poco. Bueno, Susana, ¿vos sos doctorada? Sí, te cuento primero un poquito cómo arranca todo esto de lo que me ocupo. Soy licenciada en Economía y soy docente desde 1975, siempre enseñando materias de economía en la universidad y en escuelas universitarias, hasta que por el año 72, 73, me di cuenta que cuando se hablaba de los recursos naturales se los tomaba como algo gratuito que Dios ponía bíblicamente en la tierra y no se especificaba el verdadero valor económico, sino que se valoraba únicamente la extracción o la modificación de esos recursos. Y me puse a leer por mi cuenta temas de ambiente. Mucho más tarde decidí hacer estudios especializados. Hice un curso en Flaxo sobre ambiente y ética, otro curso en Flaxo sobre evaluación de impacto ambiental. Tomé una diplomatura especializada en el Portal de las Américas de OEA para enseñar ética en la universidad. Después hice otro sobre enseñanzas modernas en la Complutense de Madrid y en La Plata. Y finalmente sí, llegué al doctorado. ¿A qué edad, perdón, que es un dato importante para la audiencia? Tengo que decir, bueno, la edad la digo, pero el peso no me pregunte. A los 67 años, Bueno, muy bien. decidí que ya era el momento de hacer un doctorado, ya no tenía hijos de qué ocuparme ni apremios de otro tipo. Y me inscribí, finalmente fue aceptada en la Universidad Politécnica de Cataluña. Y ahí hice un doctorado que se llama Ingeniería de Proyectos. Okay. El proyecto con el cual me doctoré fue alfabetización ambiental en la Argentina. Y lo más interesante que todo el mundo me pregunta, ¿qué quiere decir alfabetización? Sí. Bueno, es el mismo concepto que educación, pero es un plus, porque la educación ambiental solo educa en lo verde y las relaciones del ser humano con el entorno natural. Y la alfabetización educa también en valores. Nosotros podemos decir que una persona respeta el ambiente cuando no tira bolsas plásticas en el océano. Pero si esa persona vuelve a su casa y le grita a sus hijos y le pega a su mujer, para nosotros no es una buena persona. Por eso valoramos el conjunto, el entorno. Creo que con esto estoy contestando tu pregunta. Sí, así que para vos cuidar el medio ambiente no es solamente cuidar la planeta física, pero el ambiente en donde vivimos todos juntos. Exactamente. El planeta existe hace millones de años. Nosotros como especie aparecimos relativamente hace muy poco y tenemos como habilidad propia nuestra inteligencia que nos permite discernir entre lo que es bueno para nosotros y lo que es malo. Y si hacemos que coincida eso que nosotros pensamos que es bueno para nosotros con lo que es bueno para el planeta, es lo único que nos va a asegurar como especie humana seguir viviendo en el planeta Tierra. Muy bien. Y brevemente, ¿qué sabe la gente sobre cuidar específicamente a la planeta? Mira, cuando hice mi doctorado, me basé en un cuestionario que yo le hacía a los que en ese entonces eran mis estudiantes a punto de ingresar a la universidad. Si bien el doctorado lo hice tomando un corte de 2 años, durante 10 años estuve haciendo ese cuestionario, tengo miles de cuestionarios hechos, donde se les pregunta diferentes cosas. Y uno se da cuenta que más allá de los clichés como las 3 R, es muy poco lo que saben. Cuidar el ambiente no es nada más que
reducir, reciclar y reusar. Cuidar el ambiente es infinitamente más grande y en general se sabe muy poco, pero la sorpresa estriba en que comparado con otros países estamos en la media. Bien. Es decir, en general la gente no sabe mucho del medio ambiente ni de los cuidados que hay que tener para el medio ambiente. Pero se interesa a la gente. Si se interesa, nuestro sistema de aprendizaje, al menos en Argentina, es un sistema donde cada materia está compartimentada. Es muy común escuchar a un estudiante de escuela secundaria o de la universidad: tomo materias que son muy buenas, pero hay otras que no me interesan o que no tienen nada que ver. Y eso se debe a que está tan fragmentado el conocimiento que no entienden en qué se aplica cada uno de los conocimientos. Por eso el tema ambiental consideramos que no debe ser tomado como una materia o una especialidad. Debe ser transversal a todas las materias que cursamos. Y si estamos viendo historia, la historia de las revoluciones, por ejemplo, en un determinado país, vamos a ver que tiene mucho que ver el tema económico y está casi siempre ligado al tema de los recursos naturales. En el Golfo Pérsico son por petróleo y en el resto del mundo diría que también. Yo diría que son conocimientos que deberían infiltrarse en cada una de las materias para generar una conciencia común. Bueno, es buenísimo, eso fue mi última pregunta, así que para terminar te voy a hacer una pregunta más. Y vos tenés una fundación que está bastante popular acá en Buenos Aires. Si podés decirnos brevemente y después hablamos un poco más de qué se trata la Fundación TESA. Y también sé que hacen un proyecto muy especial en noviembre cada año, si podés decir un poco sobre eso, porque le va a interesar a la gente. Gracias por preguntarlo, porque me sirve un poco para difundir lo que hacemos. La fundación se llama TESA. TESA es el acrónimo de Taller de Economía Sustentable Ambiental. La fundación comenzó con un grupo de ex estudiantes míos trabajando en temas de sustentabilidad y sobre todo de sustentabilidad social, o sea, la construcción de un nuevo capital social. Y tiene mucho que ver con ese proyecto del cual vos me estás preguntando. Ya hace 15 años que en noviembre hacemos viajes de formadores de opinión para la paz. Visitamos Israel, Palestina, Jordania y Turquía. Los integrantes del grupo que van de visita son muy heterogéneos, tienen diferente formación, diferente procedencia. Entrevistamos a agentes de universidades, visitamos hospitales, sistemas de salud, líderes religiosos, líderes políticos y escuchamos atentamente sus opiniones. La consigna dentro del grupo de trabajo es preguntar de todo y no opinar de nada, porque nos sentimos representando a nuestro país. Muy bien. Y creo que ha dado ya muchos frutos ese tipo de visitas. De hecho, en este momento, en el gobierno de la Argentina, hay una gran intervención de gente que ha viajado con la Fundación TESA. Te agradezco mucho esta pregunta. Para aquellos que quieran visitar nuestra página, es www.fundaciontesa.org y estoy a disposición tuya para lo que gustes. Bueno, muy bien, muchas gracias por eso. Gracias a vos. Y para ustedes, por lo que interesan, voy a vincular todo el contacto de Susana en la descripción de este video. Si tienen comentarios o preguntas específicas para ella, se pueden contactarse desde ahí. Si participaste en el viaje, por favor, pónganse sus comentarios abajo, nos interesa mucho saber qué fue tu experiencia. Y vamos a trabajar más con Susana en el futuro. El segmento se va a llamar What If? ¿Qué pasa si? Y vamos a hablar de ciertos temas del medio ambiente. Así que en el futuro nos vemos acá en la mesa con Susana. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir.